Hola queridos amigos, en medio de las tranquilas montañas donde solo se escucha el viento pasando entre los cultivos y el canto de los pájaros cada mañana, Xiaolak sigue viviendo sola en su pequeña granja. Cada día de su vida transcurre de manera muy sencilla: cuidar el huerto, entrar al bosque, a recoger brotes de bambú y luego sentarse frente al porche a ver cómo el sol se esconde detrás de las montañas lejanas. Pero en su corazón siempre hay una imagen: el CEO Quan, el hombre que vino de la ciudad, que apareció en su vida como una brisa inesperada y luego se marchó sin prometer nada. Él volvió a su propio mundo: edificios altos, reuniones constantes y grandes responsabilidades. Y Xiaolak se quedó en su pequeña granja. La distancia entre ellos no es solo de cientos de kilómetros, sino también de dos mundos completamente diferentes. Pero lo que Xiaolak no sabe es que, en esa ciudad lejana, Quan nunca la ha olvidado. El hombre que aparentemente lo tiene todo: dinero, poder y éxito, sigue recordando la sonrisa sencilla de aquella chica que vive entre las montañas. Y entonces, un día, se toma una decisión inesperada. Un camino de montaña lleno de curvas. Un coche que silenciosamente vuelve hacia la granja. Pero la pregunta es: ¿podrá el CEO Quan volver a encontrarse con Xiaolak? ¿Podrá el hombre de ese mundo, lleno de lujo, quedarse en esta tranquila granja para cuidarla y protegerla? ¿O la distancia entre sus dos mundos hará que nunca puedan estar juntos? La historia de Xiaolak y el CEO Quan quizás apenas está comenzando. Si te gustan las historias llenas de emoción, drama y profundidad como esta, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos episodios. Tu apoyo es la motivación que nos impulsa a seguir trayendo historias que llegan al corazón. La mañana llegó a la granja de una manera muy suave, tan suave que parecía que incluso el cielo y la tierra caminaban con cuidado para no despertar la tranquilidad de ese lugar. El rocío de la madrugada todavía permanecía sobre las hojas. Pequeñas gotas brillaban sobre los surcos de verduras verdes, reflejando la luz del sol de la mañana como pequeños cristales. La brisa temprana soplaba desde el campo detrás de la granja, trayendo el olor de la tierra húmeda, de la hierba fresca y el frío suave de la mañana en la montaña. Todo parecía igual que siempre, pero hoy parecía que faltaba algo. El patio frente a la casa de madera seguía igual. La cerca de bambú seguía rodeando silenciosamente el jardín. Las hileras de verduras seguían verdes bajo la luz del sol. Solo que la risa ya no estaba. La silla de madera bajo el ciruelo seguía allí, el lugar donde antes Xiaolak y Quan solían sentarse a conversar durante mucho tiempo cada tarde. Aquel día, Quan la ayudó a reparar la cerca que se había roto después de una fuerte lluvia. Los dos descansaron bajo el árbol bebiendo agua mientras conversaban. En ese momento Xiaolak reía mucho. Y ahora la silla sigue allí, pero la persona que se sentaba a su lado ya no está. En medio del amplio patio, Xiaolak permaneció quieta durante un largo rato. En su espalda llevaba su canasta de bambú de siempre. Sus ojos se detuvieron en el camino de tierra que salía hacia la entrada de la granja, un pequeño sendero que bajaba serpenteando hacia el pie de la colina. Por ese camino alguna vez caminó alguien, un hombre que venía de la ciudad, un hombre que llevaba consigo la calma y la seriedad de un CEO acostumbrado a los edificios altos y a las grandes reuniones. Sin embargo, en esta pequeña granja, él se había arremangado para reparar la cerca, la había ayudado a cargar sacos de comida para las gallinas e incluso había intentado aprender a cultivar verduras. Quan. Solo pensar en ese nombre hacía que algo extraño surgiera en el corazón de Xiaolak. Quan ya había regresado a la ciudad.
El día que se fue el cielo era igual que hoy, claro y tranquilo. Solo dijo algo muy simple: tengo que volver a la ciudad por un tiempo. No hizo ninguna promesa. No dijo cuándo volvería, ni tampoco dijo si alguna vez volvería. Shaolak bajó la cabeza lentamente. Sus manos apretaron suavemente las correas de la canasta en su espalda. En su mente la imagen de Quan seguía siendo muy clara, su mirada tranquila, su figura alta y esa sonrisa poco frecuente que, sin embargo, hacía sentir tanta calidez. A veces, mientras trabajaba en el jardín, de repente recordaba su voz profunda. A veces, mientras cocinaba, recordaba cómo él se apoyaba en la puerta de la cocina, mirándola en silencio con una ligera sonrisa. Shaolak soltó un suspiro muy suave y se preguntó casi en silencio: ¿este sentimiento será amor? Esa pregunta la confundía, porque nunca antes había pensado en algo así. Su vida siempre había sido muy sencilla. Cada día se levantaba temprano para cuidar el huerto. Alimentaba a las gallinas y a las cabras. A veces llevaba los productos al mercado para venderlos. Una vida tranquila, simple y repetitiva. Pero desde que Quan apareció, algo dentro de ella había cambiado. Había mañanas en las que, sin darse cuenta, miraba hacia el camino que bajaba por la montaña, como si estuviera esperando a alguien. Había tardes en las que el sol se alargaba sobre el huerto, y ella recordaba a Quan, a su lado, sosteniendo torpemente una azada. Un poco de expectativa, un poco de nostalgia, y también una pequeña esperanza borrosa, que ni siquiera ella se atrevía a nombrar. Pero Shaolak sacudió ligeramente la cabeza, porque sabía muy bien algo. Quan era el CEO de una gran empresa en la ciudad. Él pertenecía a un mundo completamente distinto. Edificios altos, grandes contratos y reuniones que nunca terminaban. Y ella solo era una chica que vivía entre montañas, siempre rodeada de tierra, huertos y pequeños caminos de tierra alrededor de la granja. Dos mundos demasiado lejanos. Shaolak sonrió suavemente, aunque en esa sonrisa había un poco de tristeza. Se acomodó bien la canasta en la espalda y comenzó a caminar por el pequeño sendero que llevaba al bosque. Esa mañana pensaba entrar al bosque a recoger brotes de bambú. El camino conocido se adentraba entre los viejos bambúes. La luz del sol se filtraba entre las hojas altas y caía en pequeños rayos sobre la tierra. El silencio era tan profundo que solo se escuchaban sus pasos y el suave sonido de las hojas de bambú moviéndose con el viento. Shaolak se agachó junto a un grupo de bambú. Un brote grande acababa de salir de la tierra. Sacó su cuchillo y empezó a cavar con cuidado alrededor de la raíz. «Este seguro se venderá bien», sonrió para sí misma. Una sonrisa pequeña, pero suficiente para hacer la mañana un poco más cálida. Pero cuando intentó separar la tierra dura alrededor del brote, el cuchillo resbaló de repente. Ras. La hoja cortó ligeramente su mano. Una línea roja apareció de inmediato. La sangre comenzó a salir. Shaolak frunció un poco el ceño y respiró profundamente. El dolor hizo que su mano temblara un poco, pero con calma sacó un pequeño pañuelo de su bolsillo y lo envolvió alrededor de la herida. «No pasa nada», murmuró para sí misma. Después, siguió recogiendo brotes. La canasta en su espalda, poco a poco, se fue llenando con grandes brotes de bambú todavía cubiertos de tierra. Aunque su mano seguía doliendo, ella no se detuvo, porque Shaolak siempre había sido fuerte. En estas montañas, si uno no es fuerte por sí mismo, nadie vendrá a ayudar. Después de un largo rato, se sentó a descansar bajo los bambúes. Shaolak apoyó la espalda en el tronco y cerró los ojos por un momento. El viento pasó entre el bosque de bambú, trayendo el suave sonido de las hojas. En ese instante de silencio, un pensamiento cruzó suavemente por su mente. Susurró casi como si solo hablara consigo misma. Si
Quan estuviera aquí, sería tan bueno. Después de decir eso, Xiaolak sonrió suavemente. Una sonrisa triste. Quizás él nunca volverá. En esa gran ciudad, Quan tiene todo un mundo propio, responsabilidades y trabajos que ella ni siquiera podría comprender del todo. Y ella, tal vez solo sea un pequeño recuerdo del corto tiempo que él pasó en esta granja. Una brisa ligera pasó. Las hojas de bambú se movieron suavemente. Xiaolak abrió los ojos y miró el cielo azul que se veía entre las ramas. En su corazón todavía quedaba una pequeña esperanza, pero ni siquiera ella sabía si esa silenciosa esperanza sería lo suficientemente fuerte como para hacer que un hombre como Quan regresara alguna vez a esta granja otra vez. En la ciudad la mañana no es tan tranquila como en la granja. Los claxones de los autos se escuchan desde muy temprano. Las grandes avenidas ya están llenas de gente y vehículos. La luz del sol se refleja en los altos edificios de vidrio, haciendo que toda la ciudad parezca estar en constante movimiento. En lo alto de un elegante edificio en el centro, Quan permanece de pie junto a la ventana de su oficina. Desde allí se puede ver casi toda la ciudad. Las filas de autos se mueven como largas líneas de luz sobre las amplias calles. Las personas pasan unas junto a otras con prisa. Teléfonos, contratos, reuniones. Todo sigue funcionando como siempre. Este es el mundo al que él está acostumbrado. Un CEO de una gran corporación. Un hombre que todos creen siempre ocupado, frío y racional. Pero en este momento, la mirada de Quan no está puesta en la ciudad. Está mirando muy lejos. En su mente aparece la imagen de un lugar completamente distinto, una pequeña granja entre las montañas. Las hileras de verduras verdes, la vieja cerca de bambú, y una chica que siempre lleva el cabello recogido con las manos llenas de tierra, pero con una sonrisa sorprendentemente pura. Xiaolak. Quan deja escapar un largo suspiro. No imaginaba que después de tan poco tiempo fuera de la granja, llegaría a extrañar tanto ese lugar. Extraña las mañanas silenciosas. Extraña el olor de la tierra después de la lluvia. Y sobre todo, extraña a Xiaolak, la chica a la que al principio solo pensó ayudar un poco. Pero sin darse cuenta, empezó a fijarse en cada una de sus sonrisas, en la forma en que se inclinaba para cuidar el huerto, incluso en cómo sonreía con timidez cuando él la ayudaba a arreglar la cerca. Quan aprieta ligeramente el puño. Antes pensó que solo era un sentimiento pasajero, pero al regresar a la ciudad, se dio cuenta de que había dejado una parte de su corazón en aquella granja. La puerta de la oficina se abre suavemente. La secretaria entra y deja una carpeta de documentos sobre el escritorio. Señor Quan, la reunión con los socios a las 10 ya está preparada. Quan asiente ligeramente. Está bien. Su voz suena tranquila como siempre. Pero cuando la secretaria se va, su mirada vuelve casi sin darse cuenta hacia la ventana. En su mente aparece otra vez la imagen de Xiaolak. No sabe qué estará haciendo en este momento. Tal vez está en el huerto agachada quitando malas hierbas o recogiendo verduras. Tal vez está entrando al bosque con su canasta de bambú para recoger brotes como en los días anteriores. Quan cierra los ojos por un segundo. En su corazón surge una pregunta. ¿Ella también pensará en él? La distancia entre ellos ahora no es solo de cientos de kilómetros. También es la distancia entre dos mundos. Por un lado, la ciudad ruidosa llena de ambición y presión. Por el otro, una pequeña granja tranquila entre las montañas. Dos vidas completamente diferentes. Quan lo entiende muy bien. Por eso, el día que se fue no hizo ninguna promesa. Temía no poder cumplirla, pero cuanto más intenta volver a su antigua vida, más siente que algo le falta. Quan se acerca al escritorio. En una esquina del escritorio hay algo pequeño que trajo de la granja. Una pequeña hoja de bambú que Xiaolak había doblado en forma de saltamontes.
Aquel día, mientras él intentaba arreglar la cerca, Xiaolak sonrió y se lo dio. «Aquí los niños suelen hacer esto», cantoma el pequeño saltamontes de bambú. Su mirada se vuelve más profunda. Un hombre como él lo tiene todo: dinero, poder, una carrera exitosa. Pero lo que ha ocupado sus pensamientos durante todos estos días es una chica que vive en una pequeña granja. Quan susurra muy bajo, como hablándose a sí mismo. «Xiaolak». En ese momento el teléfono sobre la mesa vibra. Aparece un mensaje. Es del encargado de la granja que él había contratado para ayudar a Xiaolak a vender sus productos. Quan abre el mensaje. Una foto aparece en la pantalla. En la foto, Xiaolak está de pie en medio de un bosque de bambú. En su espalda lleva una canasta llena de brotes. Su mano está envuelta con un pequeño pañuelo. Parece que se ha lastimado, pero aún así está sonriendo. Una sonrisa muy familiar. El corazón de Quan se detiene por un momento. Mira la foto durante mucho tiempo. En ese instante un pensamiento inesperado aparece en su mente. Un pensamiento que antes siempre había tratado de evitar. ¿Y si volviera a la granja una vez más? ¿Y si apareciera frente a Xiaolak justo ahora? ¿Se sorprendería o simplemente sonreiría como la primera vez que lo vio? Quan aprieta el teléfono en su mano. Fuera de la ventana la ciudad sigue tan ruidosa como siempre. Pero dentro de él, una decisión comienza a formarse lentamente. Tal vez ha llegado el momento de regresar a ese lugar. Solo que él no sabe que en este mismo instante, en la pequeña granja entre las montañas, Xiaolak también está pensando en él. Y lo que ninguno de los dos imagina es que su próximo encuentro no será tan simple como la primera vez. La tarde empieza a caer sobre la pequeña granja. Xiaolak se levanta y lleva la cesta de brotes de bambú dentro de la casa. La pequeña casa de madera sigue ordenada como siempre. Deja la cesta sobre la mesa y luego toma un poco de agua para limpiar la herida en su mano. El agua fría toca el corte y ella frunce ligeramente el ceño. «Qué torpe soy», murmura en voz baja. Si fuera antes, probablemente en este momento, Quan lo habría visto y le habría preguntado algo muy simple. «¿Te lastimaste?». Solo una pregunta normal. Pero por alguna razón, al recordarlo, Xiaolak siente que su corazón se calienta un poco. Sacude ligeramente la cabeza, como si quisiera apartar esos pensamientos. Después de vendarse la mano, Xiaolak sale al porche de la casa. El sol está descendiendo lentamente detrás de las montañas lejanas. La luz rojiza del atardecer cubre toda la granja con un tono suave. Xiaolak se sienta en la silla de madera bajo el árbol, la misma silla donde antes se sentaba con Quan. Extiende la mano y toca suavemente la superficie de la silla. La madera todavía está tibia por el sol de la tarde. Una brisa ligera pasa, las hojas del árbol se mueven y algunas caen suavemente frente a ella. Xiaolak levanta la mirada hacia el cielo, que poco a poco se vuelve de un tono violeta claro. De pronto un sentimiento extraño aparece en su corazón. Una nostalgia muy suave, pero profunda. Habla en voz muy baja, casi como si hablara consigo misma. Me pregunto, ¿qué estará haciendo ahora, allá en esa ciudad lejana? Seguramente Quan está ocupado con su trabajo. Tal vez está sentado en una gran oficina mirando la ciudad llena de luces. Un mundo completamente distinto a este lugar. Y ella sigue aquí, en la pequeña granja, entre las hileras de verduras y los caminos de tierra que conoce tan bien. Xiaolak sonríe suavemente, una sonrisa muy ligera. Seguro que ya olvidó este lugar. Pero justo cuando termina de decir eso, su corazón se aprieta un poco, porque en el fondo ella todavía guarda una pequeña esperanza. Que algún día, en el camino de tierra que lleva a la granja, aparezca de nuevo la figura de un hombre conocido. Un hombre que se quede frente a la puerta, mire hacia el patio
y la llame con esa voz tranquila y profunda, Xiaolak. Pero lo que Xiaolak no sabe es que, en este mismo momento, en un lugar no muy lejos de la granja, un coche avanza lentamente por un camino de montaña lleno de curvas. El hombre sentado dentro del coche mira hacia las pequeñas luces de la granja a lo lejos. Su mirada es tranquila, pero también llena de determinación. Ese hombre es Quan. Ha regresado, solo que todavía no sabe que este encuentro con Xiaolak cambiará la vida de ambos para siempre.